El escenario es la figura que ha sido pintada. Cuando un pintor quiere dar a entender algo, hace, ¿no?, sus movidas, sus pinceladas, tratando de ilustrar algo. Y es importante ver esa figura. Y hay personas, cuando uno va a la Galería de Arte de Chicago, que están ahí sentadas o están mirando el arte, porque hay muchas cosas que a veces a simple vista uno no las puede ver. Pero cuando uno tiene esa mente artística, se va a dar cuenta de detalles del artista que ha puesto, no sé, un pajarito ahí escondido o algo, y hace ver todo el panorama, que a veces hasta es un misterio de qué verdaderamente quería hacer el artista. Es algo hermoso. Por eso el arte, a los que les gusta el arte, es algo que te puedes pasar todo el tiempo mirando y mirando murales y todo lo demás. Y en este caso, el Señor Jesús va a presentarles esta figura. Para nosotros, tenemos que estudiar un poquito el contexto para entender lo que está pasando. Para ellos era algo claro y evidente, porque lo vivían el día a día. Hermano, cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, también tenemos que ser prácticos. Tenemos que enseñarle a la gente y encontrarlas donde están. Cuando hablamos de Cristo a las personas, a veces tenemos que también usar las palabras más apropiadas, pedirle a Dios sabiduría. Todos estábamos riéndonos cuando veíamos al sacerdote pasar, porque está cantando, ¿no es cierto?, en latín o en italiano, y la gente ni sabe lo que está diciendo. Y muchas veces vemos en los sacerdocios o en personas importantes que van a hablar con un dialecto y una forma de expresarse que es difícil para el común de la gente entender. Y no digo que es malo usar un vocabulario extensivo y grande, pero ahora, donde estamos, tenemos que ser sabios de saber cómo voy a dar a entender esta gran verdad a estas personas. En mi lugar de trabajo, en lugar de estudios o aquí mismo en la iglesia. Hay una etapa para todo, hermanos. Muchas veces las personas dicen, en mi iglesia yo antes teníamos teníamos aquello. Muy bien, se escucha, pero hay que esperar los contextos. Cada lugar es diferente. Y hay que entender el cuándo y cómo entrarle a ciertas cosas y cuándo esperar el momento oportuno. Y Jesús entendía esto porque es el maestro de maestros, el rabí de rabís. Él entendía perfectamente cómo hablarle a la gente. Y sabía inclusive quién le estaba hablando, que era un maestro de la ley. Pero no le interesaba tal vez tanto hablar con el maestro, sino todos los que estaban escuchando, para que la verdad no solamente caiga al maestro, sino también a todos los demás en la audiencia. Y entonces va a comenzar y les va a dar los personajes, ya ustedes los han visto. Uno es el sacerdote. Este hombre, pues, un hombre importante, un sacerdote era visto de una manera importante en aquel entonces, ¿ok? Ve al hombre herido y, ¿qué dice en el 31? Pasa de largo, ¿ok? Algunos creen que de pronto podía haberlo hecho para no contaminarse, porque si estaba, dice ahí en la lectura, semi-muerto, casi muerto, como dice, entonces un sacerdote no podía agarrar a una persona muerta. No podía, porque eso iba a conllevar de que haya toda una purificación de varios días y todo un tema que cuando uno está apurado no quiere entrar en detalles. Y el hombre ve, como sacerdote, sabe lo que tiene que hacer porque sabe la ley de Dios, pero prefiere hacerse el de la vista gorda y pasa de largo como sacerdote, aún como autoridad. Luego viene un levita, más adelante. El levita no tenía el cargo del sacerdote, pero como muy bien lo ilustró Moisés, era una persona que servía, ¿no?, en las cosas de Dios ahí con los utensilios y todo eso. Entonces era como... No lo voy a decir que es exactamente así, pero era como el monaguillo, vamos a decirlo así. Algunos saben, ¿no? Muchas veces han escuchado del monaguillo, la persona que ayuda ahí en la iglesia acomodando las cosas, o que también ayudaba con ciertas cosas prácticas de la iglesia. Entonces, como vieron, Moisés tenía ahí sus cosas que estaba llevando de la iglesia. Y este varón, igual, si bien es cierto su función como levita o ujier o diácono era ayudar, se va a pasar de largo. Voy a decir, no, esto no es conmigo. Tengo que estar donde está el negocio, donde me van a ver.
pero aquí en la calle no me voy a gastar con esto. Y a veces, hermanos, no vamos a juzgar porque vayan verdades. A veces uno está en un lugar y no sabe si parar porque dice, no vaya a ser que hay no, aquí pase algo o qué sé yo. Y uno tiene que usar el sentido común. No va tanto por eso, sino por el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Tanto el sacerdote como el levita se pasaron de largo, pudiendo ayudar, sabiendo los mecanismos para ayudar, pero no lo hicieron. Y entonces viene la figura del samaritano. Y el Señor Jesús usa a este samaritano porque de todas las personas que podía haber enumerado el Señor Jesús, primero enumera los más correctos para ayudar a esas personas y luego pone a la persona menos indicada, humanamente hablando. ¿Ok? Al extranjero. ¿Qué hace este samaritano? Dice que es movido a misericordia. ¿Qué es ese ser movido a misericordia? Ese ser movido a misericordia es cuando Dios toca tu corazón y tú sabes que tienes que hacer algo por esa persona. Generalmente nosotros los seres humanos calculamos las cosas. Somos buenos para calcular cuál va a ser el resultado de nuestras acciones. ¿Qué me va a costar? ¿Qué van a pensar otros de mí? El tiempo que me va a ocupar esto. Me van a reconocer. No sé, puede haber muchas cosas en la cabeza, pero generalmente uno calcula las cosas, calcula el daño. Antes de lanzarse algo, calcula cómo va a ser. Y este varón, según nos cuenta aquí el Señor Jesús, no calculó nada de eso, sino que fue movido a misericordia. Y va entonces a detenerse, primero es detenerse, y entonces va a auxiliar a este hombre herido, mostrándole compasión. Eso está del 33 al 35. ¿Y qué acciones va a tomar? Dice que va a vendar sus heridas. ¿Ok? Entonces el hombre, imagino que estaría ahí todo desangrado. Entonces va a comenzar a curarle, va a vendar y lo lleva a un mesón, que es como un hotel, un hostal. E inclusive paga por su cuidado. O sea, va más allá. De repente uno hubiera dicho, ya lo curó y lo dejó ahí, pero no. Quiere asegurarse que el hombre cuando despierte esté bien. ¿Quién hace eso? Y amados hermanos, qué hermosa ilustración, porque en nuestra vida a veces hemos poco a poco ido. Yo sé que, como les digo, uno tiene que usar el sentido común y cuidar también a veces su familia y cuidar muchas veces lo que Dios nos ha dado. No podemos tampoco ponernos en situaciones comprometedoras, pero sí es importante que no perdamos ese sentido hospitalario de amor hacia el prójimo. Y que le digamos a Dios, evalúa mi corazón, Señor, evalúame una vez más. Es algo que le digo a mi esposa muchas veces cuando nos reunimos, porque por dar un ejemplo rápido, ¿no? Esta semana estuvimos de vacaciones, salimos con la familia, no solamente con mi familia inmediata, pero también con mis sobrinos, con mis padres, ¿no? Salimos con mis hermanos. Y entonces, pues uno siempre va a pensar en su familia, ¿verdad? Inmediato. Están comiendo, mi hijo está comiendo su plato. Ya durmieron, ya les tocó entrar a la alberca, que entren primero mis hijos, van a ver la película, que primero vean. O sea, lo natural es siempre cuidar tus pollitos, ¿no es cierto? Tus polluelos. Y no está mal. No está mal, creo que eso es importante. Pero también que Dios nos dé la visión de pensar en los demás, ¿no? Y ver, o sea, cómo está mi sobrino, por qué está actuando de esa manera, cómo está mi hermano, por qué está con esa cara, de repente un poco tristón, cómo le está yendo en el trabajo a mi hermana, cómo se siente el gasto, no vaya a ser mucho, sin la manera cómo puede ayudar con esto. Esto es un ejemplo de esta semana, pero podemos usarlo en nuestra vecindad, podemos usarlo en el trabajo, en donde sea. Pensar en los demás.
pensar y ver cómo está la salud del hermano Tom. ¿Ustedes saben quién es Tom? ¿Saben cómo se llama su esposa? ¿Saben cuántos hijos tiene? ¿Saben si es abuelo? Ya les hice pensar, ¿no? Ahí está. ¿De dónde viene el hermano Tom? Estoy poniendo un ejemplo. Tenemos que empezar entonces a buscar oportunidades de cómo conocernos, de cómo podemos ser de bendición, cuando podemos ser de bendición, porque no siempre se va a poder hacer algo por alguien, valgan verdades. A veces nos van a juzgar, ¿por qué no me visitó? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no me buscó? Créanme que vamos a ser juzgados, pero eso se lo lleva el viento. Lo importante es que lo que piensa el Señor de nosotros. ¿Y cómo podemos ser de bendición para otros en nuestra vida diaria? Y si tenemos que traerlo, este propósito, ¿verdad? Esta idea, una forma práctica, también sería bueno pensar en la vida espiritual de estas personas que nos interesan. La vida física es muy importante. Está comido, está dormido, está bien de salud, todo eso es importante y no debemos perderlo de vista. La atención, la hospitalidad, pero también la parte espiritual. Porque también tiene que ver esto cuando una persona está semi muerta espiritualmente y viene alguien y lo rescata. Eso nos hace ver, por ejemplo, lo que dice ahí en Romanos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces tuvo que venir el Señor Jesús a salvarnos como ese buen samaritano. Y la parte espiritual también es importante, porque dice la palabra de Dios, ¿de qué le serviría al hombre que ganara el mundo y se perdiera su alma? Dígame, ¿de qué le valería a una persona todas las atenciones que usted le puede dar si esa persona al final no conoce al Señor? ¿Se da cuenta? De manera que el buen samaritano también es aquel que trae y porta el mensaje de salvación, que ayuda al moribundo a levantarlo. Todo eso va de la mano, no quiero tampoco irme de un lado al otro, pero es importante qué tanto amas a tu prójimo, al punto de que te interesa su bienestar integral. La forma integral es la parte física y la parte espiritual de la persona. ¿Te interesa esa persona? Piensa en alguien, piensa por un momento en alguien de tu vida. ¿Estás siendo ese buen samaritano, ese prójimo para esa persona? Y te animo para que pienses no solamente en aquel que amas, sino en aquel o aquella persona que te causa ciertas dificultades, ciertos problemas. Recuérdense que entre judíos y samaritanos no se llevaban. Ni uno ni el otro querían verse. Pero Dios viene aquí a romper esquemas. Y empieza entonces el Señor a traerle la importancia de fijarnos en aquel que puede ser inclusive nuestro rival. Y yo les digo a ustedes, piense también en una persona, usted puede ser su pareja, puede ser algún hijo que anda descarriado, puede ser alguna persona del trabajo, ¿ya? ¿Qué persona es ahorita la persona que te está causando molestias? Porque ¿saben una cosa? Muchas veces se escucha eso, yo por mis hijos hago esto, es lo más natural, pero ¿qué acerca de tu pareja? Entonces, fíjense, ¿qué tan importante es este mensaje cuando nos hace pensar en lo que es ser un buen samaritano con aquella persona que no necesariamente está siendo lo más amable con nosotros? Sin embargo, nosotros no respondemos de la misma manera, sino que caminamos inclusive lo que en aquellos tiempos antiguos se llamaba la milla extra, que va más allá de lo reconocido.
¿Qué hace el buen samaritano? Lo ve, lo venda, lo sube a la cabalgadura, le pone sus vendas, va donde la persona del mesón, lo pone ahí para que lo cuide, para que esté checando, y mañana va a venir y ver cómo está. Él pudo haber dicho, ya cumplí, me voy, adiós. Pero se asegura que la persona esté bien. Y es algo muy hermoso, hermanos. Y es parte también del discipulado. Ahí me voy a agregar algo que a veces no se escucha mucho, pero también yo lo veo como el discipulado. Cuando tú mentoreas a alguien, no nada más lo lanzas y le dices, haz esto, sino que le das seguimiento para ver que está bien. Es muy importante eso. Y termina entonces, no voy a extender mucho, termina de esa manera. ¿Cuál de los tres fue un prójimo para el hombre necesitado? Y ahí está en el 36 la respuesta. El 37. Le dijo, el que usó de misericordia con él. Misericordia. Es una palabra muy grande. Es una palabra que encierra lo que es el amor de Dios, esa misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, le dice este varón. Y amados hermanos, el Señor, por medio de la parábola del buen samaritano, también nos dice a nosotros, tú también puedes ser un buen samaritano. Tú puedes ser una buena samaritana. Tú también tienes la capacidad de hacerlo. Así, con las condiciones que tienes y con lo que haces, tú lo puedes llegar a hacer. Y yo te voy a capacitar. Si no lo sabes hacer, yo te voy a capacitar. Pero nos está llamando el Señor a que podamos poner en práctica eso de ser buenos samaritanos en nuestra comunidad. Recuérdense, es de forma integral. O sea, no solamente es dar pan, no. Es también la parte espiritual, el pan espiritual. Que las dos cosas vayan de la mano. ¿Okay? Y saben una cosa, ya con esto sí ya termino. Cuando tú eres un buen samaritano y tú te fijas en los demás, Dios va a usar a otros también para bendecir tu vida en el momento menos pensado. Porque Dios es fiel, no es deudor de nadie, dice la Biblia. Así que empecemos a hacer. Oremos.